Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí, es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Se dice que la muerte nos roba a los seres amados, pero al contrario, nos los guarda y los inmortaliza en un recuerdo. Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así también una vida bien usada causa una dulce muerte. Duerme con el pensamiento de la muerte y levántate con el pensamiento de que la vida es corta. Estas son frases que podríamos reflexionar acerca de la muerte, pero no son relevantes sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La muerte viene de a tres. En un pueblo de Guerrero, donde mi madre nació, es común escuchar que cuando la muerte llega, no se va sola, sino que se lleva 3 almas que la acompañarán de regreso. Generalmente son almas de personas recién fallecidas que se conocían entre ellas o que hay una conexión entre ellas. Y aunque puede sonar como una simple leyenda, la historia que mi abuelita me contó antes de fallecer me hace pensar que es verdad. Además de que cuando ella falleció, a los 2 días murió su vecina y a los 5 falleció uno de sus hermanos. La historia de mi abuelita que me contaba comienza cuando ella tenía escasos 6 años de edad. Un día por la mañana, sus padres estaban muy tristes y ambos estaban vestidos de negro. Mi abuelita no entendía qué era lo que pasaba, hasta que le explicaron que una tía de su papá había fallecido. Ella también vivía en aquel pueblo. Los padres irían al funeral. Sin embargo, pensaron que lo mejor era que mi abuelita se quedara en la casa, junto a sus 5 hermanos, bajo el cuidado del mayor, el cual tenía 13 años. Su mamá les dio el desayuno y preparó la comida para la tarde. Era un caldo de pollo con arroz, pues llegarían al anochecer, ya que aquel entierro sería en un cementerio de un pueblo vecino. Antes de irse al funeral, la mamá de mi abuelita les advirtió, a ella y a sus hermanos, que tuvieran mucho cuidado y que no se atrevieran a salir. Los persinó y les dijo: háganme caso, pues recuerden que la muerte viene de a 3. Pasaron las horas y el cielo se tornó gris. Parecía que se aproximaba una tormenta. Mi abuelita y sus hermanos habían obedecido eso de no salir, pero de pronto, una de las hermanas, cuando jugaba, tiró por accidente la jarra con agua con la que acompañarían aquellos alimentos. Y ya sea casualidad o no, pero ya no quedaba más agua en los tambos donde la guardaban. Así que el hermano mayor decidió ir a llenar unas tinas al río, ya que el río estaba muy cerca caminando, a unos 5 minutos aproximadamente. El hermano había ido solo, pero mi abuelita decidió alcanzarlo después de que él ya había salido. Cuando casi llegaba al río, mi abuelita vio a su hermano a lo lejos, llenando aquellas tinas desde la orilla. Pero de pronto, el hermano perdió el equilibrio y cayó al agua. Mi abuelita rápidamente corrió a la orilla a gritar, mientras su hermano era arrastrado por aquella corriente, hasta que a los varios metros de distancia, él pudo agarrarse de una piedra. Le gritaba a mi abuelita que fuera por ayuda, así que ella así lo hizo. Ya había comenzado a llover y mi abuelita se apresuró para llegar a la tienda más cercana y poder pedir auxilio. Gracias a Dios los 2 hombres eran buenos y fueron al rescate y lograron salvar a su hermano. Si no hubiera sido porque mi abuelita fue al río también, la historia hubiera sido diferente, pues al poco tiempo se elevó el nivel del agua del río, de tal forma que hubiera cubierto la piedra donde su hermano se sostenía para no ahogarse. Esa tormenta ocasionó muchos daños. Incluso se dice que salvaron a otros niños en el río horas más tarde. Mi abuelita pensaba que su hermano había burlado a la muerte. Sin embargo, la parca nunca regresa sin 3, pues lamentablemente, al ocultarse el sol, una funesta noticia arribó a su hogar, cuando unos tíos tocaron su puerta y les dijeron que sus padres habían muerto en un accidente en el camino. Desde entonces, mi abuelita aprendió que esa leyenda que se dice es realidad, especialmente que se contaba en su pueblo y que la muerte siempre viene de a 3. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos acerca de la muerte. La siguiente historia lleva por nombre
La muerte les jugó una mala broma. Juan Pablo Martínez y Eliseo Ramírez eran dos amigos inseparables y que continuamente estaban en los antros de moda en busca de encontrar diversión. Ese día era el 1 de noviembre, uno de los días en donde se le da culto a la muerte en la Ciudad de México y en todas las ciudades del país. El salir a divertirse se consideraba una falta de respeto para los difuntos. Ellos hicieron caso omiso y a los reclamos de los familiares salieron al sitio de moda como siempre, en busca de lo que todo joven busca a su edad, conocer a las mejores mujeres de aquella región. Como era de esperarse, el lugar en ese día memorable parecía casi desierto, pero al parecer la suerte de ellos había cambiado radicalmente cuando en la entrada vieron llegar a un par de damas que incesantemente los miraban como invitándoles a hablar. Juan Pablo, el más aventado de los dos, corrió a su encuentro, presentándose con aquellas bellas chicas. Ellas se dejaron mimar y estuvieron parte de la noche bailando con ellos sin parar. Ellos se veían muy sorprendidos. Nunca antes, dos mujeres tan bellas como ellas, que parecían modelos de pasarela de las grandes revistas de moda, se habían fijado en ellos. Algo que no podían creer. Pero si esto fuera poco, ellas los invitaron a seguir la fiesta en su hogar, una casa muy antigua que estaba en una de las colonias de más renombre de la capital. Fue el mejor de sus días. Después de unas horas, ellos se despidieron de aquellas lindas mujeres que acababan de conocer, pero de las cuales nunca hubieran querido desprenderse, quedando de verse al día siguiente para volverlas a ver. Al llegar a aquella mansión en donde horas antes habían pasado uno de los mejores días de su vida, la casa ya no parecía lo mismo. Se veía destrozada por fuera. Era algo imposible que no hubieran visto el deterioro de aquel lugar, o quizás era demasiada la atención que les dieron aquellas damas, que el lugar pasó desapercibido y no lo tomaron en cuenta. Pero lo que sí no se explicaban eran aquellas cadenas ya oxidadas en el tiempo que tenía ese lugar, tocando y gritando a sus amadas para que los dejaran entrar. Fue así como varios vecinos salieron por todo el alboroto que se escuchaba causado por aquellos jóvenes en busca de que salieran de aquella casa. Cuando se dieron cuenta, a palabras de los vecinos, que ese lugar tenía muchas décadas de estar abandonado y que tan solo se sabía que las hijas de un acaudalado hombre de negocios se habían encontrado muertas ahí debido al escape de la tubería de gas, con lo que el padre de ellas se hundió en la tristeza y abandonó aquel lugar. Pasó mucho tiempo y nadie nunca más supo nada en años. No se supo nada del padre ni de las chicas de esa lamentable tragedia. Desde ese día, los amigos cambiaron radicalmente y fueron a pedir perdón a la iglesia. Habían faltado al respeto al Día de Muertos y por ello, por mucho tiempo dejaron de salir como habitualmente lo hacían. Por siempre se preguntarán si ese día, que fue uno de los más felices de sus días, lo habían pasado al lado de personas muertas, hasta que uno de ellos buscó en la red la realidad de aquel lugar, viendo que 20 años atrás, las dos damas que conocieron en aquel antro habían muerto en aquel mencionado lugar. Y en ese momento todo quedó claro para ellos. La muerte les había jugado una mala broma. Una historia de terror que ellos jamás olvidarán. Esta historia la quise compartir con ustedes. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.